Hay sitios, ¿verdad?, que parece que tienen vida propia, que respiran. Lugares que están como manchados por una pesadilla muy, muy antigua. Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos sitios, la granja. Vamos a intentar desentrañar todo ese terror psicológico y también sobrenatural que acaba asfixiando a una familia entera, para entender qué mal se esconde en esa tierra. Y bueno, la historia arranca ya con esta frase, que más que una advertencia, suena a sentencia de muerte. Estas palabras no son un simple adorno, para nada. Son un aviso, un presagio de lo que está por venir, la caída en la locura, la decadencia y la muerte. Es como si nos dijeran que estamos a punto de entrar en un sitio del que, una vez dentro, ya no hay escapatoria. Así que, para entender bien esta pesadilla, lo primero es ir al principio, al origen de la maldición. Y todo empieza con una leyenda, una de esas historias tan antiguas que parece que te la susurran hasta los árboles del lugar. El meollo de esta leyenda es, ni más ni menos, que un descubrimiento. Un pastor que encuentra un retrato maldito al lado del arroyo. Pero claro, esto no es un cuadro cualquiera. Es la chispa que enciende un horror que se repite una y otra vez. La primera pieza de un puzzle macabro que, como veremos, está a punto de volver a montarse. Y aquí lo tenemos, el famoso retrato. Es que cada detalle es como un mapa del desastre que se avecina. Ahí está la mujer, las 3 niñas, el bebé muerto en su regazo, pero lo que de verdad te pone los pelos de punta son esas 3 sombras del fondo, que están ahí, mirando. Son como un anticipo del horror que la nueva familia va a vivir en sus propias carnes. Y es justo aquí cuando la leyenda se convierte en realidad. Entran en escena Grace, Darien y sus hijas. Llegan buscando una vida idílica en el campo, el típico sueño. Pero lo que no saben es que la granja les ha preparado una pesadilla de la que literalmente no van a poder despertar. A ver, esta cronología es clave porque nos muestra la velocidad con la que todo se tuerce. Empieza con cosas sutiles, ¿no? Esa inquietud, olores raros, la sensación de que alguien mira. Pero muy pronto esa presencia deja de esconderse y se vuelve violenta. El punto de inflexión es el ataque brutal al perro de la familia. El acoso sistemático va a más y a más. Esta frase, que la dice la hija pequeña, es para helarte la sangre. Es la prueba de que muchas veces los niños son como esponjas para la historia violenta de un sitio. Ella no solo está viendo un fantasma, no. Está viendo el eco de un sufrimiento pasado, un ciclo de maltrato que sigue atrapado entre las paredes de esa casa. Claro, es que lo que le está pasando a esta familia no es nuevo. Un vecino del pueblo le cuenta a Darien lo que pasó con los propietarios anteriores. ¿Y el patrón? Es que el patrón es terrorífico. Ambos aparecieron muertos con unos arañazos profundísimos y, sin ojos, con las cuencas vacías. Exactamente lo mismo que le pasó al perro. La maldición de esta granja tiene, por así decirlo, una forma de actuar, una firma. Y aquí la cosa se pone todavía más personal y mucho más terrorífica. Nos metemos de lleno en la transformación de Darien, el marido. El que se suponía que debía proteger a la familia se va a convertir en su peor pesadilla, en su verdugo. Este contraste es brutal y es la clave de todo el terror psicológico de la historia. El hombre del que Grace está enamorada, de repente se esfuma, y en su lugar aparece este opresor. Y no solo que cambie su carácter, que va, es que su cara se transforma por la rabia, su voz ya no parece humana. El verdadero terror de todo esto es que el monstruo ya no está fuera, ahora duerme en su misma cama, vive dentro del cuerpo de su marido. Y a esta cosa que ha poseído a Darien se le pone nombre, Leviatán. Ojo, que no es un fantasma cualquiera, es una entidad con unas motivaciones muy básicas y muy claras. Se alimenta del control, de los celos, de la corrupción. Lo que busca es someter, violar, y para eso utiliza el cuerpo de Darien como si fuera un arma, un simple recipiente para su maldad. Pero atención, porque Darien no está solo en esta lucha. Dentro de él se está librando una batalla tremenda, una batalla espiritual. El espíritu de Andrés, ¿recordáis? El pastor que encontró el cuadro, la primera víctima de todo esto, pues está luchando desde dentro contra Leviatán. Intenta, con todas sus fuerzas, proteger a Grace y a las niñas, para que no acaben como acabó su propia familia. Y justo cuando parece que empezamos a entender cómo funciona este horror, la historia da un giro y nos mete en la parte más confusa de todas. Es un punto en el que la línea que separa lo que es un sueño de lo que es real simplemente desaparece. Esta es la pregunta clave que lo cambia todo en el clímax de la historia. A partir de este momento ya no podemos fiarnos de nada. ¿Lo que pasa a continuación es un sueño? ¿Una alucinación? ¿O es la terrorífica realidad de lo que ocurre en esa granja? A ver, es que aquí la narración se rompe por completo. Es como una de esas muñecas rusas, pero de pesadillas. Un sueño dentro de otro sueño. Vamos a seguirle la pista a Beth, la sobrina.
Primero, se echa la siesta y tiene un sueño horrible en el que llega a la granja y pasa una auténtica masacre. Se despierta de golpe, asustadísima, pero aún así decide ir a la granja. De camino, ¡zas!, tiene un encuentro fantasmal y parece que se despierta otra vez. Cada capa que se añade es más y más extraña, hasta ese despertar final en el que aparece flotando tranquilamente en el arroyo. Es que ya es imposible saber qué ha sido real y qué no. Y con esto llegamos al final. Pero no es un final de esos que te lo dejan todo clarito, ¿eh? Para nada. Es un final que te hunde todavía más en la duda, dejándote un montón de preguntas en la cabeza que siguen ahí, dando vueltas, mucho después de que todo acabe. La historia nos suelta aquí, en medio de todos estos misterios sin resolver. ¿De dónde sale realmente el retrato maldito? ¿Y qué parte de todo lo que ha pasado es verdad? Pero la pregunta que más inquieta, sin duda, es la última. Ese despertar de Beth en el arroyo no parece una liberación, ¿verdad? Más bien se siente como el comienzo de un nuevo ciclo, como si ella fuera la siguiente ficha en el tablero de esta granja maldita. Y aquí lo dejamos, con la que es probablemente la gran pregunta de toda la historia. A ver, ¿la maldición está en la tierra, en la propia granja, y corrompe a todo el que la pisa? ¿O es que el miedo, el aislamiento, simplemente sacaron a la luz un horror que ya estaba latente en la mente de los protagonistas? La historia no nos da una respuesta clara, y nos abandona justo en esa frontera tan difusa, donde nace el verdadero mal.